¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo han estado? ¿De qué estuvimos hablando el estudio del viernes? Los amontones. Vamos a preguntarle qué se acaba de ver a Rocío. Rocío. ¿O no me escucho? No, porque de repente se desconectó. Ahorita que se reconecta. Bueno, vamos a preguntarle a Vero. Que va a tener, hermana. ¿Qué vimos el viernes pasado? Pues estuvimos viendo varias cosas. Primero de la madre de Jesús, que yo me equivoqué, bueno, no sé si lo interpreté mal, pero es que yo sí te entendí que estaban diciendo por ahí las malas lenguas que pues que la Virgen María era la madre de Jehová. Entonces yo sí que yo no le entendía eso, por eso te dije, no, pues yo no me la sabía así. Vimos también que pues que Jehová es el rey de, yo lo expliqué así, rey de Dios, señores, pero me refiero al alfa y el omega, como dice la Biblia, o sea, el principio y el fin. O sea, eso redondea todo, y es de lo que más vimos, más que nada. Sí, vimos que ahora sí que la creencia popular es que María es la madre de Dios. Ya vimos, dejamos en claro que esa parte no es así. Es madre, o mejor dicho, fue madre, efectivamente fue madre de Jesucristo en su momento, específicamente nada más de él. Ya en otro estudio hablaremos que, bueno, como cualquier ser humano, tuvo más descendencia. Y no tuvo su calidad inmaculada que murió. Pero en este tema de otro estudio. Y recordemos que el tema del estudio es desmentir el por qué la gente no cree que Jesucristo existió. Y vamos a estar tomando las referencias históricas que nos van a apoyar. Supongamos que nosotros no somos evangélicos, no somos cristianos, y que tuviéramos la duda de por qué Jesucristo no existió. Vamos a ver, estamos viendo, mejor dicho, en base a pasajes bíblicos junto con el amarre histórico de por qué Jesucristo sí existió. Nos quedamos en el último, lo último que vimos fue, si mal no recuerdo, vimos qué significa Jesús, ¿sí? Que significa ya es salvación, Cristo, que significa ungido, y también vimos Mesías, que también significa el ungido. Y continuando, vimos que Jesucristo nació en los tiempos de Octavio Augusto, murió en el periodo de Tiberio. Ahora, continuando con los hechos históricos, porque también vimos que hay unos historiadores como Tácito y como Flavio Josefo que hablaban al respecto. También se menciona Poncio Pilato, ¿sí? Pero vamos a empezar a hablar ahorita de uno de los reyes que fueron testigos visuales de ese hecho histórico, y él en su momento, bueno, definitivamente no lo vio como tal. De los personajes claves en el periodo de la existencia de Jesucristo, vamos a hablar ahorita de Herodes. ¿Sí ubicamos a Herodes? ¿O quién recuerda a Herodes? Es el que llaman Herodes el tetrarca. Ok, es lo que vamos a aclarar ahorita. Porque ya ingresó Rocío de nuevo. Bien, le preguntamos a Vero. Ahorita le preguntamos a Checo. El tetrarca sí fue uno de los que estuvo presentes. Herodes Antipas. Específicamente vamos a hablar de Herodes Antipas y de Herodes I el Grande.
porque ellos fueron los que estuvieron más que presentes en ese hecho. Y si no se cree en Jesucristo, pues nos podemos remitir a los textos históricos y buscar los nombres de esos monarcas. Herodes, específicamente Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca, así es ahorita, ¿sí? Él gobernó en las regiones de Perea y Galilea. Él nació, ahí si quieren empezar a tomar nota, en el año 20 antes de Cristo y muere en el año 39 después de Jesucristo. Quiere decir que él murió a los 59 años de edad aproximadamente, y él muere en una región que se llama Lyon, lo que ahora es el territorio de Francia, en una zona llamada Lyon. Él muere en esa región francesa. Para poder empezar a enlazar el hecho histórico con lo que está en la Biblia, vamos a ver qué dice Mateo 2. Mateo 2, del 1 al 7. Mateo 2, ¿qué? Del 1 al 7. Al 7. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros, ay no, ese no es Malaquías, Mateo, perdón. Mateo 2. Mateo 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se enturbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, gracias. Entonces veamos que en esa región de Belén se menciona a Herodes como soberano de esa región en ese entonces, en ese momento, y fue el que se entera de la existencia de un nuevo rey. Aquí estamos hablando, y repito, vamos a empezar a amarrar la parte histórica, porque en este caso Mateo se habrá tomado la molestia de escribir quién fue el soberano en esa región. A ver, Chio, ¿por qué tomarse la molestia? Abandona la sesión, tiene problemas de conexión. ¿Por qué tomarse la molestia de mencionar personajes importantes del momento para poderle dar veracidad a la parte religiosa? Tomarse la molestia, digo, tan fácil hubiera sido mencionar únicamente a Jesucristo sin ningún sustento histórico, porque precisamente iba a llegar el momento, o mejor dicho, se arrancó en el momento en el cual se dudaba totalmente de la existencia de ese nuevo Mesías, o de ese nuevo Cristo, de ese nuevo ungido. Dice así,
Después que Jesús hubo nacido en Belén de Judea, en los días de Herodes el rey, especificando Herodes el rey. Este Herodes no es el mismo Herodes que vio morir a Jesucristo, que mandó matar a Jesucristo. Este es otro Herodes. Vamos a dejarlo en claro, ahorita vamos a llegar ahí. El siguiente soporte lo vemos en Lucas 23, del 3 al 12. Lucas 23. Entonces Pilato le hizo la pregunta. Entonces, leo, hermano. Sí, por favor. Entonces Pilato le hizo la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? En respuesta a él dijo: tú mismo lo dices. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a las muchedumbres: no hallo ningún delito en este hombre. Pero ellos empezaron a insistir diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea. Sí, comenzando desde Galilea hasta aquí. Al oír aquello, Pilato preguntó si el hombre era galileo, y después de averiguar que era de la jurisdicción de Herodes, lo envió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en aquellos días. Cuando Herodes vio a Jesús, se regocijó mucho, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, por haber oído acerca de él, y esperaba ver alguna señal ejecutada por él. Entonces empezó a interrogarlo con muchas palabras, pero él no le contestó nada. Sin embargo, los sacerdotes principales y los escribas siguieron poniéndose de pie y acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes, junto con los soldados de su guardia, lo desacreditó, y burlándose de él, lo vistió con una prenda de vestir vistosa y lo devolvió a Pilato. Entonces Herodes y Pilato se hicieron amigos uno del otro en aquel mismo día, porque antes de aquello habían continuado enemistados entre sí. Luego Pilato convocó a los sacerdotes principales y a los gobernantes y al pueblo. ¿Hasta el 13, hermano? ¿O hasta el 12 nada más? Sí. Bueno, aquí nos podemos seguir quedando con la idea de que este Herodes es el mismo Herodes de su nacimiento y el Herodes que lo mandó a juicio. También se menciona a Herodes en Hechos 12, del 5 al 11. Hechos 12, del 5 al 11. Por consiguiente, Pedro estaba guardado en la prisión, pero con intensidad la congregación se ocupaba en orar a Dios por él. Entonces, cuando Herodes estaba a punto de presentarlo aquella noche, Pedro dormía sujetado en con dos cadenas entre dos soldados y guardas que estaban delante de él. De la puerta guardaban la prisión. Pero mira, el ángel de Jehová estuvo de pie ahí, y una luz resplandeció en las celdas de la prisión. Dando un golpe a Pedro en el costado, lo despertó y dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. Así lo hizo. Por último le dijo: ponte tu prenda de vestir exterior
y ve siguiéndome. Y él salió e iba siguiéndolo, pero no sabía que era realidad lo que estaba aconteciendo mediante el ángel. De hecho, suponía que estaba viendo una visión, pasando por la primera guardia de centinelas, y por la segunda llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, y esta se les abrió por sí misma, y después de salir siguieron adelante por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Y Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé realmente que Jehová envió su ángel y me libró de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así es. Entonces podemos observar cómo en el transcurso de las historias de Jesucristo, de los apóstoles, se visualiza la parte, tenemos la parte material, la parte histórica y la parte espiritual, la parte religiosa que todos nosotros tenemos. ¿Por qué dejan estos textos? Bueno, para justificar que Herodes, como un personaje histórico tal cual sí existió, como Poncio Pilato, que también aquí lo menciona, y para no dejar duda de cuál Herodes estuvimos hablando al nacimiento y a la muerte de Jesucristo, quiero que observen el siguiente texto, lo que dice Mateo 2:19. Mateo 2:19. Leo, mi hermano. Por favor. Cuando después de muerto Herodes, vi aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto. Hasta ahí. ¿Qué observaron ahí? Que ya estando muerto Herodes, Ajá. Aquí la pregunta aquí la observación que vamos a hacer es, bueno, si Herodes mandó a buscar al niño para adorarle y después mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, si él murió, como dice en el 19, ¿cómo es posible que se mencione a Herodes en el proceso de castigo de Jesucristo? Nunca se han hecho esa pregunta. Y el detalle es porque son 2 Herodes. Herodes, si analizamos, vemos esta situación, dice Herodes es un título como decir César, como decir César Augusto o Julio César. Herodes era un título, para empezar a despejar esas dudas. Y Herodes significa Ordos. Ordos se traduce como el dragón de fuego, si quieren tomar nota, y también como canto o alabanza del héroe. Entonces, el primer Herodes que mencionamos ahí déjame en claro, el Herodes del nacimiento de Cristo no es el mismo Herodes del fallecimiento de Cristo. El primer Herodes que se menciona en el nacimiento de Cristo se refiere a Herodes el Grande. Herodes el Grande vivió entre el año 73 a el año 4 antes de Cristo. También conocido como Julius Herodes, y este fue gobernante de Palestina en tiempos de la invasión romana. Este ordenó la matanza de los menores de 2 años,
al saber o al enterarse del nacimiento de un nuevo rey. Y eso pues aquí lo vemos en Mateo 2:16. Mateo 2:16 dice: entonces Herodes, viendo que los astrólogos habían resultado más astutos que él, se enfureció mucho y envió que eliminaran a todos los muchachitos en Belén y en todos los distritos de 2 años de edad para abajo, conforme el tiempo que había averiguado cuidadosamente de los astrólogos. Esa parte histórica le toca a Herodes I, Herodes el Grande. Herodes tuvo 6 descendientes reconocidos y fueron Herodes Antipas, que es al que le tocó la crucifixión de Jesucristo. También tuvo a Olimpias, Antípatro, Herodes Arquelao, Herodes Filipo I y Herodes Filipo II. Vamos a ver qué dice Mateo 14, del 1 al 12. Mateo 14, del 1 al 12. Ok, 14. Hermano, dijo del 1 al 12. Sí, por favor, 14 del 1 al 12. En aquel tiempo en particular, Herodes, el gobernante del distrito, oyó el informe acerca de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, fue levantado de entre los muertos y por eso esperan en él obras poderosas. Pues Herodes había arrestado a Juan y lo había atado y puesto en prisión a causa de Herodías, la esposa de Filipo, su hermano, porque Juan le había estado diciendo: no te es lícito tenerla. Sin embargo, aunque quería matarlo, temía a la muchedumbre porque lo tenían por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en la función y tanto agradó a Herodes que él prometió con juramento darle cualquier cosa que quisiera. Entonces ella, aleccionada de antemano por su madre, dijo: dame aquí en esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Bien, que se contristó el rey. Sin embargo, por consideración a su promesa, a su juramento, y a los que estaban resignados con él, mandó que le fuera dada. Envió e hizo decapitar a Juan en la acción. Y la cabeza fue traída en una bandeja y dada a la jovencita, y ella la llevó a su madre. Finalmente vinieron los principales, los discípulos de él,
Digo que madre, ¿me bien? Vinieron perdón. Finalmente vinieron los discípulos de él y retuvieron el cadáver y lo sepultaron. Y vinieron y le informaron a Jesús. Así es. Bueno, entonces aquí los puntos a observar es que se entiende, bueno, aquí vemos que Herodes Filipo I es del que se habla aquí en Mateo 14, y de su esposa Herodías. Herodes Filipo I o Herodes II o Herodes Boeto, conocido con esos tres nombres, fue el primer esposo de Herodías, que después, bueno, ella busca divorciarse de Herodes Filipo para casarse con su otro hermano Herodes Antipas. Y todo eso, bueno, todo fue en contra de la ley judía. Y esta parte que aquí vemos en el 14 es la parte en la cual, bueno, Juan le reclama a Herodes Filipo I el por qué tenía a la esposa de su hermano, o a la mujer de su hermano. Y entendiendo que, bueno, les causó bastante molestia, incomodidad, que, bueno, yo quiero entender que aquí Herodías, en esa incomodidad, fue cuando mandó a solicitar por medio de su hija la cabeza de Juan el Bautista. El nombre de la hija de Herodías es conocida como Salomé, y ella fue la que danzó frente a Herodes Antipas, y fue el que le solicitó su cabeza de Juan el Bautista. Aquí lo podemos confirmar con Marcos 6, del 14 al 29. Ahorita entonces nada más, Herodes Filipo también es Herodes Antipas, ¿sí? Ok, Herodes, recapitulando, Herodes es el título. Ajá, pero entonces Filipo es también Antipas, sí. No, Herodes Filipo I, Ajá. Filipo II. Filipo I es Herodes II o Herodes Boeto. Y Herodes Antipas se le conoció con los nombres de Herodes el Tetrarca o Herodes Antipas. Es que ahorita comentaste la narración de Mateo, que es quien le baila, la hija de Herodías le baila a esa Herodes Filipo. A Herodes Antipas. Ah, ok. Porque Herodías fue la esposa de Filipo I. Ah, bien. Mucho, por no perder el Herodes, ¿verdad? Okay. Sí. Así como que resumiendo, Herodes I el Grande fue el que le tocó la llegada y el nacimiento del Señor Jesucristo. Herodes Antipas fue el que lo mandó a crucificar. Y Herodes Antipas tuvo la mujer de su hermano Herodes Filipo I, Herodías. Y de ella es la hija llamada Salomé. Okay. Es un poquito enredado, ¿verdad? Ya. Ok. Y vamos con Marcos 6, del 14 al 29. Leo, Por favor. oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan,
el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Perdón, Filipo. Filipo, ¿o se dice Felipe? Bueno, No, es que... ahorita lo checamos. Su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: pues, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. ¿Hasta ahí? Al 29, por favor. Porque ella, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo sepultaron en un sepulcro. Así es, Dios te bendiga. Bueno, es una historia bastante fea, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo Mateo y Marcos se complementan. En el mismo hecho, uno escribe un poco más, el otro se extiende y ambos se complementan, pero todos sobre la misma línea de la historia, de lo que hizo, de lo que fue Filipo. En tu traducción dice Felipe, entonces vemos que ahí ya se castellaniza más el nombre. Y vemos también cómo jamás se pierden de vista o se pierden las dos líneas paralelas de lo espiritual con lo histórico. Ahora bien, esto que llevamos hasta este punto a nosotros nos va a servir para hablar con ellos que dicen que rotundamente Jesucristo no existió. Aquí ya tenemos un poquito más de argumentos, ¿sí? Y un argumento tajante es el hecho de que, bueno, si no crees en Jesucristo, que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos remitimos a la Biblia, mencionamos a los Herodes, lo que ellos fueron, y cuando ya le tocara a aquel que duda, investigar quiénes fueron estos Herodes. Y al investigarlo, obviamente, pues se tiene que empezar a dar idea que este Jesucristo sí fue un Jesucristo de carne y hueso, un Jesucristo que nació, pasó hambres y dejó un legado espiritual a toda la humanidad. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Una duda, comentario, sugerencia?
Bueno, en este caso, aquí para resolver mi duda, ya lo entendí. Entonces, primero está Herodes el Grande, que es el que le toca el nacimiento de Jesús. Así es. Luego Herodes el Grande muere, y es cuando Jesús, todavía siendo bebé, sale de Egipto y regresa a Israel. Así es. A Judea, ¿no? Judea. Y después viene otro Herodes, que será Herodes Filipo, que en su momento se casa con una mujer llamada Herodías. Luego está su hermano, que es Antipas, el tetrarca, y entonces este Antipas, el tetrarca, se le toma a su esposa de manera ilícita, por así decirlo, y es el que comete pues ahora sí que el complot de matar a Juan el Bautista. Ya también tenemos a Jesús Grande, ya es un joven adulto, y es quien eventualmente le va también a juzgar y hacer complot con Pilatos. Así es. Ahora bien, aquí hay un tema con las fechas. Se observaron cuando les mencioné el primer Herodes, o sea, Herodes el Grande. Él vivió en el año 73 a el año 4 antes de Cristo. Pregunta: se murió en el año 4 antes de Cristo, ¿en qué momento él da la orden de que vayan a buscar a los pequeños para matarlos si Jesús, el bebé, aún no había nacido? ¿Sí notaron ese detalle de las fechas? Permítame tantito, permítame. Ok. Bueno, aquí la explicación es porque en ese entonces no sabían que Jesús, a nivel global, no sabían que Jesús había nacido. En consecuencia, ese parteaguas del tiempo que es el Señor Jesucristo aún no se consideraba. Adelante, Vero, ahorita continúo con adelante. Pues yo pienso que los Herodes son importantísimos como historia para reclutar información sobre Jesús, sobre cómo Jehová ha envuelto todo este aspecto de la Biblia, y nos sirve de mucha información, sobre todo para ayudar a las personas que no creen en Jesús, como tú dices, pero más que nada para saber que en ese entonces también había poder, o sea, entre la gente, o sea, no es nada más de un día para otro que se habla de la Biblia y que ya está, como otros piensan que la Biblia llegó así del cielo. Pues no, o sea, estamos viendo que todo esto es aquí en la tierra, o sea, no se está viendo, pues, por ejemplo, que haya ángeles en el cielo, o sea, presidentes en el cielo, como los Herodes de aquí, o sea, esto es de la tierra, es de aquí, es legítimo, o sea, eso es leal, o sea, cualquier persona que lo lea lo puede entender, pero pues ya si Dios no les quiere dar entendimiento, pues ya no es de ellos, es de Dios, y esto. Bueno, también así es, todo fue un proceso histórico, religioso, también material. Por eso les mencionaba que iban al paralelo. Y estos reyes hebreos, pues a fin de cuentas estaban sujetos a un sistema, a un estado de religioso. A ver, Betsabe. A ver, pregunta. No, pero creo que la manita se fue sin querer. Ah, bueno. Pensé que me ibas a preguntar algo. Ah, no, es que levantan la manita que me va a preguntar o va a participar en algo. Ok, entonces retomando el tema de las fichas. Recuerden que en aquel entonces
aunque tenemos fecha de Herodes el Grande, del año 73 al año 4 a.C., no se tenía registro, no se tenía contemplado, aún no se tenía visualizada la grandeza de ese hombre desde su nacimiento. Si lo vemos, podemos ver que posiblemente sea un margen de error entre las fechas, porque no se tenía, como ahora tenemos específicamente una fecha antes o después del Cristo. Entonces esas fechas son aproximadas, podemos dar el beneficio de la duda de fechas aproximadas, no es algo tajante. Por eso la intención de mencionar a Herodes el Grande, a Herodes Antipas y las edades de estos pueden tener un margen de 5 o 10 años de diferencia, por lo que les menciono, no se tenía un registro tal cual y no se tenía un reconocimiento tal cual de Jesús como lo tenemos hoy en día. ¿Algo más? Bueno, por hoy vamos a dejar aquí. Espero que haya ayudado en algo o en mucho los Herodes, y en mi siguiente participación espero terminar. Todavía sigue Poncio Pilato, Tácito y algunos otros historiadores. Una disculpa que se le acabó la computadora.